Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, hermanas y hermanos de nuestra iglesia. Bienvenidos a esta conversación necesaria. Hemos salido un poco atrasados esta noche porque hemos sufrido problemas de conexión, de internet. Esperamos en Dios que podamos seguir el diálogo con Mario y con Marcelo. El asunto es que parece que está muy requerido, muy saturado todo el sistema de internet y de Wi-Fi. Por tanto, nos ha sido un poco difícil sacar la conexión con Mario allá en Buenos Aires, pero esperamos en el Señor que podamos tener éxito en esta conversación necesaria, un tiempo muy esperado, hace mucho tiempo que queríamos tener a Mario con nosotros, poder conversar sobre las misiones, sobre la contingencia y sobre un montón de cosas que son de interés para cada uno de nosotros como iglesia. Así, así es que esperamos que el Señor nos ayude. La conexión probablemente va a sufrir alguna interrupción y si es muy interrumpida, probablemente vamos a tener que parar el programa y lograr tal vez a través de otras plataformas o de otros sistemas poder conversar con Mario la próxima semana. Así que muchas gracias por todo este tiempo de espera que ustedes han tenido pacientemente, ahora que se están conectando. Queremos ofrecer lo mejor, pero a veces todo este sistema de redes que hoy día existen tan demandadas por el consumo de Internet que estamos teniendo en todos los lugares donde existen estos servicios,
Así es que esperamos esta noche hacerlo mejor en esta conversación necesaria. Si hubiese que parar por problemas técnicos, vamos a buscar la manera el próximo viernes de poner a Mario en esta plataforma para que podamos conversar con él sobre estos temas tan importantes. Vamos a orar, vamos a pedir que el Señor nos ayude y que realmente cada uno de nosotros pueda resultar bendecido con la presencia del Señor, principalmente en sus vidas, y también con esta conversación con Mario y Marcelo. Señor, gracias porque estamos iniciando una vez más esta conversación necesaria hoy día sobre las misiones. Esperamos que tú nos ayudes en la conexión, que podamos sacar el programa con éxito, no por nosotros, sino por todos nuestros seguidores y también porque tú te lo mereces, Padre. Hemos preparado este programa durante toda una semana, hemos estado en conversaciones, Señor, tú sabes, con Mario, y al fin nos sentamos cada uno frente a sus computadores y, Padre, la conexión ha sido muy débil o casi inexistente. Esperamos que ese consumo de Internet que es tan requerido hoy día no nos afecte en este diálogo. Padre bueno, agradecemos a César, nuestro técnico, a Marcelo, a Esteban, que son pilares en esta conversación necesaria. Y Dios, queremos ahora seguir adelante con este programa en el nombre de Jesús. Amén. Antes de entregarle a Marcelo, quisiera recordar las actividades que tenemos sobre estas plataformas durante todo este mes. La verdad es que la escuela dominical se ha activado poderosamente en nuestra iglesia y tenemos una programación completa para niños, jóvenes y adultos. También mañana tendremos un servicio de jóvenes en la tarde, a las 7 de la tarde. Luego el domingo tenemos nuestro culto de adoración dedicado también a las misiones. Así es que les esperamos para que ustedes puedan conectarse tempranamente, 10 de la mañana, para celebrar las misiones en el nombre de Jesús. Y luego, más adelante, el Ministerio de Mujeres a nivel distrital tiene la invitación para participar en dos actividades. Una el día 11 a nivel nacional, las mujeres se van a conectar en torno a la palabra de Dios. Y luego el 25, aquí en nuestro distrito, el Ministerio de Mujeres está convocando a un culto a todas las damas de todas nuestras iglesias. Así que anote esas fechas, empieza a inquietarse, a preguntar, todos en horario de la tarde. Así que esperamos que cada uno de nosotros pueda participar en todas estas actividades a través de la conexión online. Dejamos entonces a Marcelo. No sé si estamos listos para partir con nuestro hermano Mario. Hola, pastor, buenas noches. Quiero saludar en primer lugar a todas las personas que nos están viendo. Mira, desgraciadamente Mario no se puede conectar en forma estable. Hemos intentado ya hace más de media hora y la verdad es que Mario se le cae la internet allá, así que estamos bastante complicados por la conexión con Mario. Así es que yo veo bastante difícil, pastor, que podamos desarrollar adecuadamente la entrevista con Mario. Y bueno, porque es un tema que es muy interesante y la verdad es que preferiría tal vez dejarlo para el próximo viernes, producto de que si no vamos a tener una conversación fluida, un diálogo fluido, finalmente va a ser poco aporte la conversación. Y me parece que en este contexto de pandemia, conversar sobre las misiones de la iglesia, sobre las misiones nazarenas es tremendamente relevante. Así es que tal vez podríamos nosotros conversar algunas otras cositas que me parece que son importantes de dialogar mientras vemos la opción de conectarnos con Mario, o si no, en unos minutos más podemos definir, digamos, la posibilidad de retransmitir o volver a conectarnos la próxima semana. No sé qué le parece. Sí, yo creo que Mario entenderá. El próximo viernes podemos tenerlo porque yo veo ahí en la computadora y él
desapareció su conexión. Es un problema que nosotros no podemos resolver desde aquí, pero tenemos que buscar otros medios para poder tenerlo en esta conversación necesaria. Tal vez en un rato más se pueda conectar él, le daremos las explicaciones. El tema de las misiones es realmente muy relevante en nuestra iglesia. Debemos recordar que nosotros no somos una iglesia numéricamente muy grande. Hay muchas otras congregaciones, incluso independientes, y denominaciones, incluso más jóvenes que la nuestra, que en cuanto a membresía nos superan con crece. Son muchos más miembros que nosotros. Nosotros somos alrededor de 3 millones de nazarenos en el mundo, pero sin embargo, donde nosotros llevamos, por así decirlo, el estandarte es en las misiones. Una denominación como la nuestra, de tan pocos miembros alrededor del mundo, tiene obra misionera en más de 160 países, 163 para ser exacto en este momento, y en algunas áreas de acceso creativo que podemos después preguntarle a Mario qué significa, no quisiera ahora dar esa respuesta. Entonces, nuestra meta para los próximos años es precisamente introducir el Evangelio de Jesucristo a través de nuestra iglesia en todas esas otras naciones que conforman el gran espectro de naciones que están inscritas en las Naciones Unidas. Más de 200, cerca de 220 naciones en el mundo, así que tarea nos queda mucha por delante. Hemos hecho mucho en estos 100 años, más de 160 países, imagínense, para una población de nazarenos relativamente pequeña en todo el mundo. 3 millones de nazarenos son capaces de sostener la obra en más de 160 países. Así que la obra misionera, el trabajo de la misión, para nosotros es un tema extremadamente importante. Mira, Marcelo, ahí apareció en pantalla A ver, Mario. Intentemos conversar con él. Intentemos. Ahí lo veo. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios y disculpen estos contratiempos. Creo que ahora me escuchan bien y me ven, sí. Sí, oye, mira, dado el tiempo, Mario, tratemos de desarrollar la entrevista de todas maneras y vamos probando. ¿Tú me escuchas bien, Mario? Sí, yo les escucho. Ahora cambia el teléfono, entonces creo que es mejor conexión. Perfecto. Mira, vamos a entrar entonces a la entrevista. Lo primero que me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva. Perdón, Marcelo, tienes que presentar a Mario, decir quién es, cómo es su nombre completo, dónde está trabajando. Nosotros lo conocemos, pero la gente puede que no lo conozca o no lo recuerde bien. El estrés de la situación, digamos, de tanto rato estar ahí cortado, y nosotros venimos hablando hace como ya una hora. Entonces, por favor, Pastor, ¿lo podría presentar usted, ya que usted lo conoce mucho más que yo y lo puede presentar de mejor manera, Pastor Richard, por favor? Bueno, gracias, Marcelo. Esta noche está con nosotros Mario Martínez, pastor de nuestra iglesia. Por muchos años trabajó en Argentina, fue pastor ahí en alguna congregación, después fue elegido superintendente distrital. Buenos Aires, el Distrito Central Argentino, es un distrito absolutamente completo, de muchos miembros, de muchas iglesias. En el lenguaje nuestro, eclesiástico, es un distrito fase 3, por tanto elige a su superintendente, y Mario fue elegido siendo bastante joven a esa posición, hará, no sé, 30 años ya, tal vez un poco más. De ese tiempo es que nos conocemos, así que ustedes pueden calcular nuestra edad a través de eso. Y luego, en un llamado que se hizo para enrolarse en un trabajo pionero en África, Mario respondió a ese llamado, dejó todo atrás, dejó la comodidad de Buenos Aires. Quienes conocemos Buenos Aires sabemos que es una ciudad muy linda, y ahí uno no se cansa de ver todo lo que allí existe, y tenía muchas posibilidades de crecimiento, estaba haciendo un excelente trabajo. Sin embargo, el Señor lo llamó a las misiones, se fue a África, a Guinea Ecuatorial, y toda la obra allí,
y ahora está en Guinea-Bissau. Y por este asunto de la pandemia, en su tiempo de licencia, justo se llama licencia, no es que está de vacaciones, es el tiempo en que ellos hacen su gira misionera, iba a venir a Chile, iba a estar con nosotros en nuestra iglesia, en nuestro distrito, le teníamos todo planeado, y esto de la pandemia hizo que él se detuviera en Argentina, y ahí está como las ballenas, varado, ¿verdad? Sin poder regresar al África, sin poder terminar su gira misionera, y haciendo trabajo ministerial desde allí, desde Buenos Aires. Así que Mario Martínez, Irma, su esposa, han estado con nosotros, los conocemos. Una de las anécdotas que yo recuerdo con mayor emoción es cuando un hermano se acercó a Mario la primera vez que estuvo acá con nosotros, lo tocó y dijo, oh, un misionero de verdad. ¿Ah? Un misionero de verdad. Y esa expresión a mí me quedó grabada porque realmente Mario y su esposa Irma son misioneros de verdad. Así que bienvenido, Mario. Marcelo, te dejo la conversación con nuestro hermano. Sí. Bueno, muchas gracias, Pastor. Y Mario, te pido las disculpas por la mala educación de la no presentación, pero la verdad es que no, como dije al principio, el tema del estrés de la internet no me jugó una mala pasada. Bueno, Mario, dado que ya te presentó Richard, ¿no es cierto?, nuestro pastor, me gustaría ir derechamente a las preguntas de la entrevista, dado también el tiempo. En primer lugar, me gustaría que me pudieras contar un poco, Mario, de tu perspectiva en el mundo cristiano. ¿Qué son las misiones? ¿Cómo podríamos definir ese concepto de las misiones en este mundo cristiano? Sí. Gracias primeramente por la invitación, y que al pastor Richard, como nos conocemos hace mucho, pero le faltó el título más grande. Es mi compañero de maestría, pero no es siervos. Parece algo sencillo, ¿no? Pero es el título más grande que un día vamos a recibir. Pasa, buen, todos nuestros títulos terrenales o logros quedan ahí. Pasa, buen siervo y fiel. Así es que gracias, no hay problema, hermano Marcelo, somos siervos de Dios, eso es lo más importante. Y la misión, de una manera simple o sencilla, podemos definirlo como, no es un programa, no es una actividad más de la iglesia, no es una estrategia, sino que la misión es el corazón de Dios latiendo en el mundo. Perfecto. El deseo de Dios trabajando a través de la iglesia para que conozcamos su amor, desde nuestra comunidad hasta el fin del mundo. Perfecto. Mario, y en ese sentido, nosotros somos una iglesia misionera, esa es parte de nuestra definición, ¿no es cierto? Básica, elemental. ¿Por qué es importante para la iglesia del Nazareno entonces la misión que tú me dices que es el corazón de Dios puesto en el mundo, puesto en la tierra, ¿no es cierto? De alguna manera que tiene este objetivo de llevar a las naciones el mensaje. ¿Por qué para la iglesia del Nazareno es tan importante y tan relevante entonces trabajar en torno a las misiones? De alguna manera central, la iglesia Nazareno es una iglesia misionera. Y no solo hablamos de misiones, sino que somos una iglesia misionera. Hoy por hoy estamos en 163 países alrededor del mundo. Entonces, la importancia que se le da, apenas en el 1800, cuando en el siglo pasado se organiza, inmediatamente ya empezaron trabajos misioneros alrededor del mundo, como Japón, Cabo Verde y otros países. Oye, ¿aló, Mario? ¿Me escuchas? Escucho muy bien, sí. Sí, perfecto. Mira, cuando uno habla de las misiones, fuera del ámbito eclesiástico propiamente tal, cuando uno habla de las misiones, a uno se le viene a la memoria la película La Misión. No sé si tuviste la película La Misión con el protagónico Jeremy Irons como este sacerdote jesuita. Sí, sí. Como Robert De Niro, ¿no es cierto? Este capitán, ¿no es cierto?, esclavista que venía aquí a Sudamérica a tomar detenido, a tomar esclavos, a ser esclavos a los indígenas, que finalmente se transforma al cristianismo como pagando una penitencia.
esa es la mirada que debiéramos tener de las misiones en el mundo, es decir, el hombre blanco, occidental, de un país desarrollado, hace misiones en aquel mundo fundamentalmente de personas de raza negra, de África, gente del tercer mundo. Así se entienden las misiones desde el punto de vista más social, más sociológico, porque uno tiene un poco esa caricatura, o tiene un poco esa, no caricatura, pero tiene un poco esa mirada histórica en que el mundo católico, ¿no es cierto?, a partir de los viajes de Colón, ¿no es cierto?, a partir de el mundo de los españoles, de los europeos sobre América Latina, se genera este desarrollo paralelo, digamos, que se conquista la tierra, ¿no es cierto?, la tierra latino, bueno, en ese tiempo una tierra llena de indígenas, pero que se utiliza un poco la religión católica para esta cosa que tiene que ver con la educación, con la formación, con que este mundo salvaje se transforme en un mundo más civilizado, pero ahí se esconden una serie de abusos, etcétera. Es así la misión, esta misión histórica tiene esta mirada más bien folclórica respecto de que los blancos van y misionan sobre los negros, o los occidentales van y misionan sobre los tercermundistas. ¿Cuál es tu mirada más sociológica al respecto, por favor? Muy interesante tu pregunta, y en realidad justamente el término misión, que viene de latín, y ese sentido que los conquistadores españoles, recordemos que la corona española llega a un casamiento con la Iglesia Católica, entonces todos los países o los territorios, mejor dicho, los territorios, tendrían que pasar a ser parte de la corona, y no permitían ninguna otra expresión de fe. Ese es un modelo, digamos, colonialista, la espada y la cruz. Escuelas hasta el día de hoy en nuestra América Latina. Lo interesante en África, en nuestro caso somos los únicos latinos por hoy que estamos trabajando por parte de la Iglesia Sana. Pero todo liderazgo, desde mi director de área o de estrategia, mi director regional, todos los directores de educación teológica, Ministerio de Compasión, son africanos. No sé si se entiende. Digamos, Sí. Nazareno ya hemos sorteado esa mentalidad y ese estilo de trabajo. En África, hoy por hoy, tenemos grandes líderes, y de hecho que 2 de nuestros superintendentes generales son africanos. Nuestra iglesia ha dado un paso gigantesco en el proceso de internacionalización, y tenemos 2 superintendentes que son africanos y uno que es latinoamericano, en el caso del doctor Croque. El doctor Philip Chambo y el doctor Eugenio Duarte son africanos. No sé si me entienden. Sí, perfecto. En este caso, yo estoy sirviendo bajo el liderazgo de hermanos africanos. Ah, ok, entiendo. Entonces, de alguna manera, Mario, es importante reconocer esta evolución, digamos, no sé si evolución, pero tal vez crecimiento, porque como te digo, yo siento que en definitiva ha habido un esfuerzo tremendo de la iglesia en Nazareno y de otras iglesias protestantes de poder tal vez romper esa verticalidad, digamos, esa mirada instalada en que finalmente la misión estaba asociada a esta forma de sometimiento. Entonces, sociológicamente hay muchos autores que hablan de la misión como una forma de sometimiento, ¿no? Desde de aquellas personas que, no siendo creyentes, porque tienen un origen y un arraigo del punto de vista más originario, ¿no? Más nativo, finalmente, ¿no es cierto?, no conocen el cristianismo como esta expresión religiosa moderna, contemporánea, europea, de un país desarrollado, y finalmente la misión en ese aspecto desde el mundo católico se transforma en una plataforma de sometimiento. ¿Cómo entiendes tú un poco ese proceso evolutivo? Entiendo que hoy día, por ejemplo, tenemos superintendentes africanos, por lo tanto me parece que ha habido un esfuerzo del punto de vista histórico interesante, pero ¿cómo se ha dado ese proceso? ¿Cuál ha sido la complejidad de poder desarrollar esta nueva forma de entender la misión, como esta forma de transformación, digamos, ¿no es cierto?, en el mundo, de este mundo no creyente al mundo creyente, pero considerando y poniendo en el centro a la persona, al ser humano, ¿no es cierto?, para poder generar esta transformación.
Sí, la Iglesia Nazareno ha pasado por diferentes etapas y finales del 70 entra en lo que se llama el proceso de internacionalización y se generan las regiones, por ejemplo, América del Sur, MAC, México y América Central, Caribe, luego África, Asia. Entonces, hay una apertura para que el liderazgo y la fuerza de la Iglesia entre en las regiones y a su vez el trabajo sea más cercano a los países. La Iglesia Nazareno, por lo menos en nuestro caso como misioneros, tenemos bien marcado que tenemos que empoderar al liderazgo nacional. Ajá. El éxito de un misionero en este tiempo no es tanto por la cantidad de años que se quede en un país, sino por la capacidad de levantar el liderazgo nacional, empoderarlo y que ellos de alguna manera sean los protagonistas. Un ejemplo cercano que tenemos es el caso de Guinea Ecuatorial. Era el último país de habla española en la cual no teníamos iglesia nazareno. Nosotros llegamos y con la gracia de Dios pudimos establecer las congregaciones, todo el proceso de plantación de iglesia, consolidación, y pasó un tiempo y enviamos a un matrimonio a Argentina, a nuestro seminario, para que se formase teológicamente. Ellos regresaron y en un proceso de práctica, tanto la formación teológica, la práctica ministerial, y ellos calificaron y hoy son los superintendentes de distrito. Perfecto. Ese mismo modelo nosotros estamos hoy por hoy sirviendo en Guinea-Bissau. Digamos, la idea es potenciar al nacional. No es aquella idea del pasado en que el misionero quedaba eternamente en un lugar, generaba dependencia, generaba paternalismo, sino que hoy por hoy entendemos que el mandato de Jesús es empoderar. Cuando Él deja a sus discípulos la gran misión, y esa misión nosotros lo hemos recibido, lo dejamos a otro, y esa es una secuencia hasta el fin del mundo, hasta que se cumplan los tiempos. Me parece bien, o sea, hay un cambio de paradigma y no hay un cambio de enfoque de cómo entender, digamos, el proceso de las misiones respecto de que, ¿no es cierto?, se le da mayor empoderamiento, en este caso mayor autonomía en la toma de decisiones, tanto me imagino en el proceso formativo teológico, pero también en el proceso organizacional, que también es interesante e importante, porque una cosa tiene que ver con lo doctrinario, ¿no? Es decir, cómo aprendemos de la palabra, cómo hacemos doctrina, pero lo otro me imagino yo que también tiene que ver con la organizacional, es decir, cómo generar estructura tanto administrativa, financiera, ¿no es cierto?, de formativa, para poder sostener en el tiempo, digamos, esa misión. Y frente a eso, Mario, te quiero preguntar, ¿cuáles son, desde tu experiencia, las mayores dificultades que enfrenta el mundo de la misión cuando uno va a un lugar? Por ejemplo, en tu experiencia, ¿cuáles son las mayores dificultades? ¿Son culturales? ¿Son políticas? ¿Son religiosas? ¿Cuáles son las mayores dificultades con las que uno se encuentra cuando define como tarea prioritaria la misión de la Iglesia Nazareno en un lugar determinado, como Guinea que tú, o los países en que tú has trabajado? Sí. Hermano Marcelo, si me permite, quiero ir a la pregunta anterior. Una cosa interesante es que África también tiene una universidad en relación a los otros continentes, casi es, por ejemplo, América del Sur intentó hacer una universidad, no pudieron, y hasta donde sé, México y América Central no tienen una universidad, pero África tiene una universidad en Kenia, en Nairobi, y que está produciendo excelente liderazgo, que está sirviendo no solo a nivel de la iglesia, sino también en otras áreas del conocimiento. Cuando uno llega a un país, obviamente se encuentra con un de obstáculos, el choque cultural es inevitable, obviamente por la cosmovisión en primer lugar, después el idioma, hay muchas diferencias culturales, pero la clave en esto es que el misionero es el que va y tiene que adaptarse a ese lugar.
En tiempo pasado, el misionero era como el que traía un paquete cultural, además del evangelio, y tenían que, las personas que se convertían tenían que acomodarse a esa estructura, a ese patrón cultural. Y de hecho, que tenemos a veces tristes o chistosas, más bien graciosas experiencias, ¿no? El traje, por ejemplo, en una zona de 40, 50 grados, pero era el patrón de que el misionero que traía ese y ese hombre, ese misionero, con un traje, hablando a gente semidesnuda. Entonces, esas cuestiones se ha pasado porque la idea es que los misioneros, pero cuando vamos de una perspectiva en que nosotros vamos a enseñar, es ahí entonces empezar a conocer la cultura, la música, la religión. Entonces, todos estos elementos nos ayudan. Cuando uno está abierto, es como una esponja que va absorbiendo todo lo que ve. Desde la música, compartir sus experiencias, su historia, y obviamente el desafío más grande es aprender el idioma. En África es en el país que estamos, hoy por hoy, un pequeño país de 28.000 kilómetros cuadrados, tiene 24 grupos, cada uno con su idioma, cada uno con su cultura. Pero gracias a Dios que hay un idioma franco que se llama criol, que unifica de alguna manera las comunicaciones. Y el criol es una mezcla de portugués con idiomas étnicos, personas de diferentes grupos. Hoy por hoy hay muchas personas. El tema de la corrupción es otro tema que tenemos que sortear muchas veces. Obviamente, trabajamos en países, hay otras expresiones de fe donde son mayores, y entonces esto nos genera obviamente un gran desafío. Eso te quería preguntar, Mario, respecto de otras militancias, digamos, teológicas. En África, el islamismo, ¿no es cierto?, es bastante fuerte, al parecer. Y hay una mirada ahí, ¿no es cierto?, islámica, ¿no es cierto?, musulmana, que de alguna manera es bastante radical respecto, por ejemplo, cómo entiende el cristianismo. Entonces, ¿cómo se enfrenta? Disculpa que me vaya a ese detalle que es súper importante, porque finalmente uno tiene, ¿no es cierto?, esta mirada más bien romántica, por decirlo alguna cosa, de las misiones, en que alguien decide, ¿no es cierto?, tomar este desafío, ¿no es cierto?, lo asume y se va a un país a veces complicado, ¿no es cierto?, y con una cultura muy diferente, como tú bien lo dices. ¿Cómo se enfrenta esta contracultura, ¿no es cierto?, entre, por ejemplo, la religión de origen musulmana, el islamismo, ¿no es cierto?, que va bastante contracorriente a veces del cristianismo? ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo ahí, cuando uno está, como decimos los chilenos, donde las papas queman, ¿no?, cuando está en terreno, en un lugar, ¿cómo enfrentas esa diferencia cultural? ¿Cómo le decimos a alguno que la verdad, ¿no es cierto?, está desde la filosofía cristiana en torno a cómo entender las relaciones de las personas a partir de la teología cristiana? ¿Cómo se da ese trabajo, digamos? Cuéntanos un poquito, Mario, ahí, por favor. Sí, en el caso de Guinea-Bissau es un país de mayoría musulmana, pero la clave en todo esto es el espíritu con que uno va. Si uno va con un espíritu invasivo, conquistador, de lo que hablamos y que ha dejado secuelas tanto en el catolicismo como en el movimiento, de alguna manera va a generar una reacción negativa. Tenemos que entender que tenemos que depurarnos en nuestra mente de muchas noticias que llegan sobre los musulmanes. En esto hay una mala prensa. Entonces, no todos los musulmanes son malos, son terroristas. Recordemos que hay dos líneas, los chiitas y sunitas, Correcto, que tienen diferentes expresiones, y a su vez hay una multitud de ramificaciones. Es de los más radicales
que son radicales hasta con ellos mismos. Ujú. Lo que sucede en Malí, por ejemplo, en Malí están grupos radicales y que están matando gente de ellos mismos, solo por usar pantalón largo, por ejemplo. Es prohibido para este grupo que usen pantalón largo porque la botamanga toca el piso y contamina el cuerpo. Y entonces cortan las piernas. Esto pasa hoy. No hay, obviamente no se habla mucho de todo ese grupo disidente que trabajaba con el presidente antiguo de Libia, quedaron a la deriva y quedaron grupos radicales que van por el desierto y justamente sembrando. Hay otros grupos que son piadosos, aman y uno puede entablar una conversación con ellos. Obviamente hay formas de diálogos positivos, puntos de contacto, no tanto puntos de tensión o de discusión. Uno puede acompañar gran parte del Corán, por ejemplo, con conocimiento de la Biblia. Es interesante que el Corán habla más de Jesucristo que del profeta Mohamed o Mahoma. Sí. Entonces, es interesante. Cuando uno habla, el Corán, por ejemplo, habla del nacimiento virginal de Jesús, que Él es la palabra, que Él hace milagros, que Él resucitó, o sea, y que Él va a volver. Entonces hay muchos puntos de común. Por otro lado, el Corán también anima a los creyentes piadosos a que lean los evangelios. Ok. Entonces, nosotros no debemos entrar por esa área. Algo que supera toda teología, todo conocimiento, y es el amor. Nosotros trabajamos en un barrio musulmán, nuestra iglesia está situada en un barrio musulmán, y empezamos un programa de alfabetización de adultos y abrimos a la comunidad vino con nosotros y realmente hicimos una linda amistad y entonces ese amor práctico no tiene discusión. Uno podría discutir sobre teología, punto de vista, quién es mayor, Jesús o Mahoma y cosas por el estilo, pero el amor trasciende todas estas cosas y es la forma de el corazón de las personas para Dios. Perfecto. Mario, qué lindo lo que tú nos vas contando respecto del... Por una parte, la acción misionera, pero por otro lado, el sentido misionero, que yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? Por una parte es como yo hago cosas, gestiono esta misión, voy, viajo, trabajo, pero por otro lado es el sentido que uno le da a la misión. Y ese sentido, al parecer, tiene que ver con el contexto también social, cultural en el que uno se va desenvolviendo. Me parece interesante lo que tú planteas desde la perspectiva de que no llegamos en forma vertical, autoritaria, a imponer una mirada o una filosofía o una expresión teológica, sino que finalmente somos capaces de compartir, ¿no es cierto?, experiencia y mirada frente a cómo construir sociedad poniendo, digamos, obviamente en antesala al cristianismo, pero en esa mirada más bien bondadosa. Ahora, del punto de vista de la acción propiamente tal misionera, me parece que hay que dilucidar ahí ciertas estrategias, ¿no? Uno podría hablar de estrategias misioneras cuando, por ejemplo, llega a un país y es capaz de determinar y reconocer que hay ciertas necesidades sociales, como por ejemplo la salud y educación. Podríamos hablar que una de las formas de entrar, ¿no es cierto?, a poder ser un aporte en este constructo, en esta mirada amigable de transformación, puede ser la educación. ¿Por qué la educación se transforma en un instrumento, en una herramienta, en una estrategia de llegada a ese mundo al cual necesitamos misionar? Obviamente, cuando uno llega a un país tiene que hacer un estudio de campo, obviamente previo, y una vez que llegue, a partir de las necesidades que uno ve, uno va a tratar de responder a esas necesidades. Creo que a veces fallamos en este punto porque muchas veces llegamos con elaborados y deseamos meter o proyectar a la fuerza y no resulta. Es lo mismo que, por ejemplo, Jesús le dice a Bartimeo, Bartimeo, levántate y anda. Y Bartimeo dice, pero Señor, yo quiero ver, mi necesidad es ver, no caminar.
yo camino, quiero ver. Y entonces Jesús aplica el milagro en la necesidad de Bartimeo. O sea, un ministerio de la iglesia exitoso, un ministerio que realmente llegue a la gente, tiene que ser un ministerio que responda a las necesidades. Entonces, nosotros trabajamos en varios frentes, pero trabajamos fuertemente con la educación primaria. Okay. En Guinea-Bissau, por ejemplo, la educación primaria no es gratuita. En escuelas, nosotros tenemos escuelas rurales y que hoy por hoy estamos ofreciendo educación gratuita a más de 600 de Guinea-Bissau. Entendemos que esto es proveer herramientas para el futuro. Podríamos proveer comida, que de hecho lo hacemos también, pero si solo proveyésemos comida, alimentación por una semana, por un mes y por 10 años, generaría una dependencia y continuamente. Pero proveer herramientas para que ellos se formen como personas, como ciudadanos, esto le da herramientas para la vida. Por eso es que enfatizamos mucho la educación primaria, además del jardín preescolar y todo eso con el cual trabajamos mucho, la alfabetización de adultos y también ayudar a jóvenes que están estudiando en la universidad a través de becas y otros que están estudiando en la secundaria. Esto es realmente una inversión a largo plazo. Oye, Mario, y en ese sentido, si hablamos de que no existe educación, digamos, gratuita, o casi toda la educación es pagada, la educación que entregan ustedes, que entrega nuestra iglesia, que entrega nuestra organización, del punto de vista de los procedimientos formales, ¿es un apoyo o hay reconocimiento del Estado frente a esta educación que ustedes entregan? ¿Cómo se hace el cruce ahí con las políticas educacionales estatales, con esta formalidad, digamos, en torno a la educación de los niños en etapa básica escolar? Bueno, no tenemos apoyo realmente del gobierno en este aspecto. En muchos casos no tenemos apoyo de los padres. Un simple ejemplo, para algunos padres no les interesa que sus hijos estudien. A ellos les interesa que su hijo sea un pastor de vacas. Entonces, nosotros tuvimos que negociar con ellos en 2 turnos para que aquellos que cuidan las vacas por la mañana puedan estudiar por la tarde y viceversa. Y nos dio el resultado. Negociamos con los padres, entonces ellos están de acuerdo. Entonces, de esa manera, ellos pueden estudiar. Nuestras escuelas están reconocidas por el gobierno. Nuestros profesores tratamos de detectar los mejores elementos. Encontramos en una aldea aquellos que terminaron la secundaria, lo potenciamos, lo formamos pedagógicamente, pero también le animamos y lo apoyamos a que estudien en la escuela de profesorado. De hecho, que en este año, debido a la pandemia, no vamos a poder tener, pero por lo menos 4 o 5 profesores iban a terminar su estudio de profesorado. Y eso es un logro, que son jóvenes en nuestra iglesia, son líderes en nuestra iglesia y que tienen esa formación también. Entonces nuestra escuela tiene un currículum, tiene un sistema, por más que sean escuelas rurales, mantenemos una línea y todo esto es gracias al apoyo de la Iglesia Internacional, hermanos de diferentes lugares que sostienen a través de la infantil que también tenemos en Guinea-Bissau, ayudan en esta área específica. Perfecto. Oye, Mario, y yendo a los números, digamos, yendo a la cosa más dura, ¿no? Al dato duro, ¿cómo financiamos este proyecto? ¿Cómo tú has sido capaz de levantar todas estas misiones, todo este tremendo trabajo? ¿Desde dónde? Porque finalmente los apoyos financieros institucionales a veces no dan, digamos, o a veces es una posibilidad de recursos más bien limitado. ¿Cuál ha sido tu estrategia o cuál ha sido la estrategia de la iglesia en estos países, donde además países que viven bastante pobreza? ¿Cómo ha sido la estrategia o cuál ha sido el trabajo, desde qué enfoque para poder generar financiamiento a esta tremenda tarea que tiene que ver con lo pastoral y lo educativo, ¿no? Sí, con mi esposa
cambiamos un paradigma. En primer lugar, normalmente se apadrinaban niños por niños, y esto era algo muy, digamos, imposible de conseguir. Entonces, y lo que buscamos nosotros es que se apadrine a los profesores o maestros. Si apadrinamos los maestros, una iglesia, un distrito, una persona, un grupo de personas, no solamente están apadrinando un profesor, sino que 30 y 31 en total. El profesor más 30 niños. Entonces cambiamos ese paradigma y a muchas personas les gustó esto y apoyaron. Comenzamos de esa manera. No tenemos apoyo de la iglesia de manera institucional, pero a medida que la iglesia fue viendo el desarrollo de estas escuelas, tenemos lo que se llama Centro de Desarrollo Infantil o Centro de Desarrollo del Niño en algún lugar. Nosotros allá es CDC porque tiene que ver con Centro de Desenvolvimiento de las Crianzas. La sigla en inglés también es CDC, y de esa manera. Entonces, a través de estos personas que están ofrendando para sostener una maestra, y a través del Centro de Desarrollo Infantil podemos sostener este programa que atiende a 600 niños. Ya. Mario, hay un tema que a mí me llama poderosamente la atención. Esto es muy personal, no tiene que ver con la mirada ni el rol que yo cumplo aquí en este espacio eclesiástico de comunicación, pero a mí una de las cosas que a mí me genera mayor dolor, digamos, es cómo la gente en África se va muriendo o se va contagiando del SIDA, por ejemplo, ¿no? Eh, 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 ¿Cómo construimos desde nuestra iglesia, desde la educación que tú estás impartiendo ya, desde este esfuerzo, esta mirada en torno a esta enfermedad de transmisión sexual fundamentalmente? Esta mirada de cómo prevenir, por ejemplo, el contagio, porque finalmente el SIDA es una enfermedad que ha generado una cantidad de contagios tremenda, gente que ha muerto, niños contagiados, niños que ni siquiera han nacido, ¿no es cierto?, que tienen el SIDA. Y pareciera ser que esto tiene que ver fundamentalmente con una falta de información y educación en torno al comportamiento sexual de los adultos, de las personas. ¿Cuál ha sido, me interesa el área de la salud fundamentalmente, esa mirada, cuál ha sido la experiencia nuestra, tu experiencia ahí en torno a este flagelo del SIDA en estos países africanos? En Guinea Ecuatorial trabajamos muy de cerca con un programa sensibilizando a los jóvenes a través de teatro, a través de spot televisivo de 30, 40 segundos. Y entonces a través de charlas sensibilizar a la juventud. El problema del SIDA en África tiene connotaciones, por ejemplo, cultural o religiosa, y algunos de incredulidad. Muchas personas no creen que esto es una enfermedad de los blancos, otros tienen tremendos errores. Por ejemplo, si un hombre con SIDA, si tiene relaciones con 5 mujeres vírgenes, se va a sanar. Y fíjense, lo que genera es 5 personas más contagiadas y a su vez que van a contagiar. Entonces, falta obviamente trabajar mucho con esto. El problema muchas veces es que tanto Naciones Unidas o la OMS, todo eso no llega al llano. Son grandes proyectos, grandes programas, pero no llega a la gente. Entonces, nosotros llegamos a ese lugar y desde la perspectiva de solamente hablar a nuestros jóvenes, obviamente ubicar a través de las normas éticas de la Biblia, la conducta sexual, todo eso va a ayudar, y entonces principalmente a la juventud. La gran mayoría de las personas mayores muchas veces no quiere escuchar o directamente ya está en una fase, digamos, terminal, entonces es difícil, pero desde los niños, los adolescentes y los jóvenes es potencial, digamos, prepararlos, capacitarlos en información, pero por sobre todas las cosas sensibilizarlos. Y ahí es donde la ética cristiana, sobre la perspectiva de hecho que en África, en muchos países, la poligamia es legal, entonces claro, esto también aumenta todas esas
suerte y contagio. Ok. Mario, bueno, me gustaría llevarte a otro ámbito de la conversación y que tal vez uno de los objetivos de este diálogo contigo es cómo, bueno, ya hemos ido recogiendo de parte tuya esta mirada respecto a las misiones, no sé cuál es el rol, cuál es el objetivo, cuál es la importancia, la relevancia. Eh, Me imagino en un contexto de normalidad mundial, digamos, ¿no? Esa ha sido tu experiencia y ha sido la experiencia de las misiones hoy día, y me gustaría entrar en este terreno que es más complejo y más dificultoso, pero que creo que es súper importante dialogarlo, Mario. Hoy día, en este contexto de pandemia, ¿cómo misionamos? ¿Es posible hacer misión en este contexto de pandemia? ¿Es posible construir, ¿no es cierto?, esta plataforma internacional, mundial, en que lo que hacemos, como tú muy bien lo dijiste, tomamos el corazón de Dios y lo transformamos y lo llevamos a las naciones? ¿Es posible? ¿No es posible? ¿O estamos en proceso de redefiniciones? ¿Qué pasa con las misiones ahora a partir de lo que estamos viviendo en este contexto de pandemia, Mario, por favor? Es una pregunta interesante y obviamente genera desafío. Nadie estábamos preparados para esto, pero gracias a Dios que Dios de alguna manera nos provee Internet y las redes, las plataformas. Nosotros semanalmente tenemos 1 o 2 encuentros con los pastores y líderes y un ejemplo clarito que sucedió en estos días, en estas semanas pasadas, es que ellos, los pastores y líderes, un proyecto de COVID-19 solos, desde la administración de los recursos financieros, la compra de mercadería, elementos de higiene, todo eso, digamos, llevaron solos. Entonces, es una gran satisfacción porque eso habla de alguna manera que trabajamos bien en un sentido. ¿Por qué? Porque empoderamos y no solamente le dimos trabajo o responsabilidad, sino que desde lo financiero hasta la ejecución. Y eso lo monitoreamos a través de las redes. Perfecto. Ellos entendieron el proyecto y es más, hicieron mucho mejor de lo que podíamos haber hecho nosotros, porque ellos conocen el contexto, la forma, y gracias a Dios Dios proveyó los recursos y estamos ayudando a 150 familias con cestas básicas de alimentos básicos, elementos de higiene, y también con lavamanos a pedal para evitar, digamos, las canillas, o no sé cómo dicen ahí en Chile, las manillas. Entonces, ellos hicieron excelente trabajo. Pero eso tiene que ver también con la preparación que uno hace. O sea, se conecta entonces con lo que tú decías al principio de que este cambio de paradigma de cómo entender las misiones, una misión que viene, que subsidia, que es vertical, que es como de arriba hacia abajo, digamos, que de alguna manera viene a generar dependencia y no autonomía, me parece que se conecta perfectamente con lo que tú dices, es decir, esta mirada de esta misión que lo que hace es empoderar y entregar herramientas, ¿no es cierto?, y entregar elementos de autonomía y de autodesarrollo, han sido capaces de enfrentar esta complejidad de la pandemia. Eso es lo que tú me quieres decir. Se genera ese puente, digamos, se establece esa plataforma, ese nexo. Exactamente, sí. Porque de alguna manera entender la misión es un poco una paradoja. Cuando uno llega al país, uno sabe que va a volver, va a salir. Entonces, tenemos que capacitarlo. Y mi esposa, en manera profética, digo, entre comillas, ella decía en las charlas, en la gira misionera que teníamos, decir, hoy por hoy, si no tenemos que volver a Guinea, la iglesia no para, no frena. Ya tiene su dinámica, tiene sus pastores, tiene sus líderes. Y todavía somos un área pionera, no somos todavía distrito fase 1. Entonces, digamos, hay posibilidades. Recordemos que, haciendo una analogía con la iglesia primitiva, nosotros pensábamos
muchas veces que había contacto físico, el apóstol Pablo se reunía cada vez con Timoteo o con las iglesias que dejaban. No, había una suerte de comunicación virtual a través de las cartas. No es que ellos estaban en continuo contacto físico o presencial. Es más, el apóstol Pablo, la iglesia en que más tiempo se quedó fue en Éfeso por 2 años, y en otras iglesias eran 3 meses, 2 meses, 6 meses máximo, y aquellos que podían leer las cartas eran bienaventurados. Los otros tenían copia de copia, o las personas memorizaban y hablaban en los grupos familiares. Salvando la distancia, una analogía con el tiempo que vivimos, la iglesia del primer siglo vivía una situación igual. Eran perseguidos, no tenían libertad de reunión, se reunían en las cuevas, en las catacumbas. Las iglesias que aparecen, todos los nombres que aparecen en el Nuevo Testamento, iglesias, son casas. Por 300 años no se conocían los templos. Cuando el emperador Constantino se convierte, él legaliza la iglesia cristiana, limpia los templos paganos y entrega esos lugares para la iglesia cristiana. Entonces, por 300 años la iglesia primitiva no conocía de grandes templos o catedrales, y ellos se reunían subversivamente y sobrevivieron. Entonces, creo que esta pandemia no solamente mató gente, sino que también mató muchas vacas sagradas o los accesorios que muchas veces tenemos en el templo y que hoy son imprescindibles. Nuestra forma de ver la iglesia, nuestros templos, nuestras alfombras, nuestros bancos, nuestro himnario, nuestro instrumento, todo aquello que trabajamos y pensamos que era la iglesia, hoy por hoy son secundarios. Entonces, esta pandemia nos enseña varias cosas, no solamente para el lado de las misiones, de que tenemos que empoderar a las personas nacionales, que son los mejores misioneros, sino que también como iglesia pasamos a esa etapa de ver qué cosa realmente es ser iglesia, cuál es lo principal. Y en ese sentido, Mario, me parece súper interesante tu análisis, volviendo al tema que lo tuvimos conversando hace un par de semanas con Jimmy de Gouveia, ¿ya? Sobre el rol pastoral y también sobre este rol de la evangelización, del evangelismo propiamente tal. Se ha entendido en los últimos años, ¿no es cierto?, fundamentalmente en aquí América Latina, el rol pastoral en el templo, en la estructura, digamos, en la infraestructura, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo entendemos hoy día o cómo debiéramos entender o cómo debiera replantearse o resignificarse el rol pastoral en este contexto de pandemia, mirando, ¿no es cierto?, a las misiones como eje fundamental de un rol pastoral? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se enfoca hoy día? De alguna manera, Efesios 4:12 es la clave. Allí nos dice que el rol del maestro, evangelista, apóstol, pastor, es movilizar a los santos para la obra del ministerio. Nosotros tenemos muchas veces la perspectiva que el pastor está centralizado y todos los santos esperan que el pastor trabaje. Pero Efesios 4:12 es una mirada inversa. El rol del pastor es pastorearlo, enseñarlo, prepararlo, capacitarlo a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿quiénes son los que llevan la obra del ministerio adelante? Los santos. Esto no es una concepción nueva, esto está en la Biblia, solamente que a pesar de que la reforma protestante liberó de alguna manera la teología del sacerdocio universal, todavía nos cuesta asumir cabalmente. Todavía hay una cierta resistencia donde el pastor tiene que ser el eje central de una iglesia. Pero allí dice que el pastor equipa, capacita, perfecciona a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. O sea que los santos son aquellos que llevan la obra del ministerio adelante. Oye, Mario, me gustaría preguntarte en este contexto misionero, ¿no?, en esta mirada desde tu experiencia,
¿Cuáles tú crees que han sido las mayores dificultades que ha generado esta pandemia, pensando en la Iglesia del Nazareno, esta iglesia misionera? ¿Cuáles son las mayores dificultades las que hemos tenido que enfrentar desde tu plataforma y desde tu espacio de desarrollo eclesiástico que es la misión? ¿Mm? Bueno, yo creo que de manera general esta pandemia, una de las grandes limitaciones que nos ha dado es el relacionamiento, que es importante, la coinonía. La coinonía, digamos, es una expresión de amor fraterno que se da en la iglesia y se da a nivel de hermanos. Entonces esa cercanía, digamos, se ha limitado por esto. Pero quizás como la pregunta sería más bien cómo seríamos o volveremos a ser iglesia, cómo vamos a retomar hacia el frente, hacia el futuro la iglesia. Y obviamente ahí va a generar muchos cambios. Creo que vamos a tener que trabajar en dos líneas. Mantenemos la estructura del templo, la iglesia, pero sí o sí también estar en las redes. Eso va a ser algo que nos da un alcance. Fíjense ustedes que muchas veces nuestra iglesia depende de la membresía, puede ser 15, 20, 30, 50, 100, pero a través de las redes se potencia en una gran multitud de espectadores o de personas que están viendo la transmisión, pero también personas que por años dejaron la iglesia o no se congregaban más y hoy están flotando en la búsqueda nuevamente de aquella fe que dejaron. Entonces son aspectos positivos. Obviamente, sí, escucho. Sí, tratando de coincidir contigo en ese análisis, entonces, bueno, mira, el otro día, bueno, hace un par de meses ya, escuchaba yo un programa en que estaba, ¿no es cierto?, el pastor Crocker, ¿no?, el reverendo Crocker, y él decía que Dios a veces ponía dificultades, o en la vida del ser humano había dificultades que Dios comprendía, pero que siempre generaba la posibilidad de que, a pesar de esas dificultades, buscar y nos daba herramientas, ¿no es cierto?, para poder enfrentar esas dificultades. Finalmente te pregunto, ¿podemos tomar esta crisis sanitaria mundial en que nos ha afectado tremendamente en nuestra cotidianidad, la podemos tomar como una oportunidad? Más bien, la pregunta es, ¿la debemos nosotros como cristianos, como nazarenos, la debemos tomar como una oportunidad? Es decir, es una forma de poder decir, ok, en este contexto de dificultad tengo las herramientas, ¿no es cierto?, que Dios me ha podido dar para enfrentarlo y tomar esto como una oportunidad. ¿Te parece a ti que es una oportunidad o nos podemos quedar en esta cosa que tiene que ver solamente con crisis? No, la mirada optimista debe corresponder a cada cristiano. Recordemos que como cristianos tenemos que tener una visión más amplia, pero también una esperanza. Yo no estoy tan de acuerdo con aquellas visiones apocalípticas y de catástrofe, de caos. En la historia ha existido siempre, ha existido crisis, pero siempre es como que hubo un renuevo en la visión, en este caso de la iglesia. En el pasado la iglesia atendía a las personas, aún a riesgo de contagiarse, ministraban de una manera personal y hoy somos desafiados en ese ámbito. Creo que hoy se necesita demostrar el amor a través de diferentes expresiones, desde compartir aquello que tenemos, de hablar con los vecinos, compartir, digamos, da una cierta humanidad. Tanto aquellos que somos cristianos, también somos humanos y tenemos que tratar de entender al otro, y entonces eso nos da una cierta empatía para comunicarnos con ellos y en medio de esta crisis. Recuerdo que unos jóvenes, creo que no eran cristianos, pero fíjense usted la actitud que tuvieron, pusieron cartelitos, decía a los mayores, a los ancianos, si usted necesita que le compremos algo, cuente con nosotros, no dude en llamarnos. Entonces, toda esta cuestión genera, de alguna manera, lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Lo mejor es que muchas personas que perdieron esa área emocional de relación hoy están retomando, pero por otro lado también personas que no pueden sobrellevar esta crisis y muchas veces se suicidan o directamente maltratan a otras personas
que, en el caso acá en Argentina, tuvimos médicos o doctores que vivían en un edificio y eran menospreciados, eran discriminados y hasta querían ser expulsados de ese lugar. Entonces, esta pandemia de alguna manera está ubicando nuevamente esto. Y, por otro lado, la cuestión clave es qué la Iglesia va a hacer con el amor práctico. Mario, te hago una pregunta que tiene que ver con cierto imaginario, algunos que creemos más o que nos acercamos más a Jesús que al Cristo, digamos, en la lógica más filosófica, ¿no? ¿Qué crees tú si Jesús estuviera hoy día entre nosotros, ¿ya? Liderando su iglesia, liderando a los movimientos cristianos del mundo? ¿Qué acciones crees tú que emprendería Jesús en esta realidad tan conflictiva, tan dura, tan de crisis sanitaria, tan de crisis mundial? Porque además yo creo que esta crisis que es sanitaria, ¿no? Que tiene que ver con una pandemia, con un virus, ha escarbado otras grandes problemas sociales, problemas de desigualdades, problemas de una diferencia entre lo que es la salud pública y la salud privada, problemas de cesantía, es decir, por ejemplo, los empresarios, por lo menos hablo de la realidad chilena, lo primero que hicieron muchos empresarios fue deshacerse de sus trabajadores, etcétera. También devela cierta corruptela, cierta corrupción en que el poder político con el poder económico están tremendamente entrelazados. En ese contexto que es de crisis sanitaria, pero también de crisis ética, ¿no? De crisis social, ¿qué crees tú que estaría haciendo? ¿En qué estaría Jesús en este minuto? ¿A qué nos llamaría en esta situación, ¿no? Pandémica. Bueno, por ejemplo, en Mateo 25, 36, dice, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Ahora, el término enfermo, no sabemos de qué, pero obviamente era una enfermedad. Podríamos llamar lepra o podríamos llamar COVID-19, pero entonces él está llamando la atención a sus discípulos, porque tuve hambre y me diste de comer, y interesante que el juicio final va a tener una dimensión de aquello que teníamos que haber hecho y no lo hicimos. Entonces, visitar al enfermo, obviamente no vamos a quedar en cuarentena toda una vida, en algún momento vamos a tener que salir, y obviamente ahí el gran problema que tenemos que superar los cristianos es la perspectiva de la vida y la muerte. Nosotros sabemos que la muerte es inevitable, que va a llegar. El problema no es la muerte en sí, el problema es cómo estamos preparados para la muerte. Estamos preparados para que puede ser de un accidente o puede ser COVID-19, entonces la muerte es inevitable. Entonces nosotros como cristianos tenemos una perspectiva nueva, diferente de lo que es la vida y la muerte. Entendemos la palabra de Jesús que dice, el que cree en mí, que esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Entonces, desde este contexto tenemos que entender que vamos, entonces, ahora bien, me llama la atención esa palabra, estuve enfermo y no me visitaste. Y yo creo que es un gran desafío, aún corriendo el riesgo, porque en las pandemias de la historia en tiempo pasado, los cristianos se expusieron su vida, muchos murieron, pero murieron por la causa de Jesús. Correcto. Entonces, Jesús dice, el que pone su vida por mí, realmente es algo que nos llama la atención. Por otro lado, la cuestión ética revela justamente toda esta situación, pero también va a haber una suerte ahora de atención, porque lo interesante del COVID es que no discriminó clase social, ni política, ni de ningún nivel. Y aún los mismos políticos fueron infectados, entonces ellos van a prestar más atención al aspecto. Yo creo que después de la pandemia los gobiernos van a esforzarse mucho para tener un buen sistema sanitario, porque ellos también fueron tocados. No es solamente que fue un problema de los pobres, de la clase de nivel baja, sino que en todos los niveles fueron tocados, que obviamente ellos también requieren de una estructura sanitaria más compleja y más dinámica que puedan atenderlos. Oye, Mario, bueno, dado las complejidades que tuvimos al principio,
Te cuento, nosotros vamos revisando los saludos y lo que nos van escribiendo en forma directa nuestros hermanos online, ¿no es cierto? Nosotros, como yo te contaba, transmitimos a través de nuestro Facebook, ¿no es cierto?, el programa. Y te quiero contar, Mario, que, bueno, llegamos a más de 30 hermanos en conexión, amigos en conexión, ¿no es cierto?, que es un muy buen número a pesar de la hora. Y hay gente que te manda, hermanos que te mandan muchos saludos. Anita Gutiérrez Valderrama te manda saludos, cariño, te manda saludos también, saludos Elena Sepúlveda, te manda saludos también Luz Eliana, Ruth de Chiclayo, Ruth Bravo, nuestra hermana que está allá, ¿no es cierto?, que también tú la ubicas perfectamente, ¿no? Desde, sí, te manda muchos saludos, muchos cariños. Y así un montón de hermanos que te mandan muchos saludos, algunos que te conocen cuando tú estuviste con nosotros acá. Hay una cantidad tremenda de saludos y bendiciones para ti y tu esposa y para todo el trabajo que ustedes realizan. Así es que agradecemos todos los saludos cariñosos y las conexiones que han enviado, Mario. Tú, bueno, después vas a poder ver la transmisión seguramente más tranquilo y vas a ver ahí la cantidad de saludos y de mensajes de mucho cariño, de afecto. Y de reconocimiento también por la tremenda labor que has realizado. Mira, dada la hora, vamos a ir terminando. Me gustaría terminar con dos preguntas, Mario. La primera, desde de tu reflexión más personal, digamos, más allá de tu rol, más allá de tu investidura, digamos, de tu liderazgo propiamente tal, en lo personal, en lo íntimo, ¿no? ¿Cuáles son las satisfacciones que te ha dado esta tarea de misionar por el mundo a gente muchas veces desamparada, a niños y niñas que sufren, a gente que necesita oportunidades de empoderamiento para poder seguir, ¿no es cierto?, su vida y desarrollarse? En lo más íntimo, ¿cuáles son las experiencias que tú recoges ahí? No le pregunto, como te digo, al reverendo, digamos, le pregunto a Mario, ¿no es cierto?, persona más allá de ese rol o ese liderazgo. ¿Qué pasa en lo íntimo cuando uno, después de trabajar tanto tiempo en esto, mira hacia atrás y ve ciertos resultados, ve ciertos procesos? Cuéntanos un poquito esa mirada, por favor. Gracias, muy interesante. Gracias también a todos los saludos con mi esposa hablamos y lo podemos resumir. Valió la pena. Valió la pena. O sea que todo lo que el esfuerzo, los sufrimientos que uno pudo haber pasado, los sinsabores propios del ministerio, simplemente sí valió la pena. Ver jóvenes que en tiempo pasado no tenían un proyecto de vida y hoy están sirviendo al Señor, ganando a otros, siendo grandes líderes. Jóvenes que lo conocimos realmente en una situación y que hoy son grandes profesionales como pilotos de avión, mecánicos de avión, doctores. Eso trae gran satisfacción, no solo por el hecho de nosotros, sino que el Evangelio no solo fue una salvación para sus vidas en el área espiritual, sino que le dio un proyecto de vida y algo por lo cual vivir. Y esto realmente es una gran satisfacción y que uno de alguna manera ha sido un elemento, un instrumento que Dios ha puesto para generar ese proyecto en ellos. El proyecto, entonces, simplemente eso valió la pena. Perfecto. Que todo lo demás va a pasar, pero eso valió la pena. Mario, y con esto vamos terminando. Y en esto, bueno, hay algunos misioneros que nos ven, que ven nuestro programa, hay jóvenes también que tienen, digamos, ese llamado, ¿no? De poder trabajar en torno a las misiones, desarrollar su vida espiritual, eclesiástica, ¿no? Y congregacional ahí en ese ámbito. Cuando las fuerzas no den, cuando la cosa esté débil, cuando sintamos que lo que estamos haciendo avanza 4 pasos y retrocede 5, cuando nos enfrentamos a una realidad compleja, ¿no? De una cultura, de una institución política, etcétera, cuando llegamos a un lugar. ¿Dónde tú crees que debemos refugiarnos? ¿Dónde? ¿Qué pasaje bíblico? ¿Qué escritura? ¿Qué enseñanza? ¿Qué doctrina? ¿Qué mensaje? A ti, ¿dónde te reencontrabas con esta mirada de fondo? ¿Dónde te reencontrabas con esta espiritualidad que te daba fuerzas o que da fuerzas al misionero para seguir adelante?
¿qué aconsejas tú a los jóvenes que quieren desarrollar su ministerio? ¿Dónde encontrar esa fuerza, digamos, para seguir adelante? Algo que cambió radicalmente mi manera de ver el ministerio fue entender que Dios no es un papel sentado en un escritorio y que nos ordena hacer las cosas. El apóstol Pablo dice sin tapujos, sin falsa humillación, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y él dice que somos colaboradores juntamente con Dios. No es que Dios es nuestro patrón y que nos manda a hacer el trabajo, sino que somos colaboradores con Él. Entonces, Dios está trabajando con nosotros, no somos nosotros. La promesa de Mateo 28, yo estaré con ustedes, no es un Jesús tipo ejecutivo que nos envía a nuestra suerte y nos manda, vayan a hacer este trabajo, sino que Él está con nosotros. Yo estaré con ustedes todos los días. Él está en medio de la misión y esa es la mayor motivación y el aliciente en los momentos de tristeza, porque nosotros pasamos fotos, mostramos videos de lo lindo, de lo bueno, pero detrás de eso hay lágrimas, frustraciones, noches sin dormir, cómo vamos a hacer un proyecto, con qué vamos a hacer un proyecto. Entonces, mostramos las fotos que subimos en Facebook, los avances de la obra, pero detrás hay toda una suerte de cosas y siempre es entender que la obra es de Dios, que nosotros somos simplemente instrumentos. Entonces, cuando somos colaboradores, Él está con nosotros, prometió, yo estaré con ustedes todos los días, no es un patrón detrás de un escritorio, sino es alguien que está conmigo caminando, ahí en el polvo, en el calor, ahí en la lluvia, en el barro, ahí en el momento de desespero, Él está. En el momento de persecución, Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos no los días buenos, no los días lindos, todos los días. Y esa es la mayor motivación que nosotros tenemos para servir al Señor. Perfecto. Mario, bueno, dado la hora y ya que la gente nos estuvo esperando, te quiero dar los últimos saludos. El hermano Pedro Burgos te manda muchos saludos y bendiciones. Alberto Valenzuela, Eliana Contreras Tatín, también ella te manda muchos saludos. María Luisa Urán, Anita Gutiérrez, creo que la leí también por ahí. Luz Eliana Contreras, Eliana, sí. Paola Brand también te manda muchos saludos, muchos cariños también, Eliana Mora que está ahí conectada, etcétera. Hay un montón de saludos, un montón de afectos y de alguna manera también recogen en ti este trabajo que ha sido tremendamente importante para nuestra iglesia y por supuesto para nosotros como iglesia desde lo institucional, ¿no? Pero también en aquellos espacios en los cuales tú has ido misionar y has generado transformación y cambio en la realidad de las personas. Vamos a ir terminando, Mario, y me gustaría por favor que compartieras un último mensaje con nosotros, con la audiencia, con quienes están hoy día escuchando y viendo, un mensaje fundamentalmente de cómo seguimos, digamos, en esta realidad un poquito compleja hoy, pero que si tú, y recojo tus palabras, tiene que transformarse en una oportunidad incluso cuando uno construye misiones, que tiene esta lógica del traslado, de la migración, de moverse, etcétera. Un mensaje, por favor, Mario, para ir terminando esta conversación a la gente que te está escuchando, por favor. Sí, bueno, yo deseo agradecer al pastor Richard y a usted por la buena atención y lástima que tuvimos alguna dificultad técnica, pero bueno, con pastor Richard somos amigos, además de colegas, ahora somos compañeros en la maestría y solamente decir gracias y a toda la iglesia de Hualpén principalmente y bueno, toda la iglesia ahí de Distrito Biobío principalmente. Cuando fuimos una vez fuimos muy bien recibidos y también recordamos algunas ofrendas especiales que el distrito, personas particulares que mandaron allí del distrito Biobío y que llegaron en momentos justos, clave y que ayudaron mucho para el avance de algunos proyectos. Entonces simplemente decir gracias y entender que nosotros no vamos a título particular, sino somos la punta de la... No seríamos nada ni haríamos nada sin toda la oración, todo el apoyo que la Iglesia Nazareno, llámese ahí en el distrito Biobío o en otros países,
digamos, que están orando y apoyando las misiones. Entonces, decir muchas gracias a todos ellos y obviamente la movilidad en este tiempo es restringida. Nosotros como misioneros no tenemos autorización de nuestros líderes de misión global, entonces estamos a la expectativa de las aperturas de los aeropuertos, tanto aquí en Argentina, en España, en Marruecos, que son los lugares por donde tenemos que pasar, y entonces obviamente se limita. Pero el apóstol Pablo dijo algo muy, muy cierto y creo que muy actual para nosotros en este tiempo de pandemia. Él estaba preso físicamente, pero él decía que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios hoy más que nunca está entrando en el mundo árabe. Hay musulmanes que están siguiendo transmisiones cristianas en el éter, como se decía antiguamente, en el aire, en el espacio. Hay multitudes de predicaciones, de estudios bíblicos. La palabra de Dios, hoy más que nunca, aquella palabra que estaba cercenada en un templo de 4 paredes, hoy se ha liberado y está entrando en la casa de los vecinos, en la casa de personas que nunca asistieron al templo. Entonces, estamos imposibilitados físicamente para trasladarnos, pero la palabra de Dios no está presa. Entonces, esa es el mayor aliciente y va a dar el propósito y el fruto por lo cual fue lanzada la palabra de Dios. Y después tenemos que prepararnos para recoger realmente la gran cosecha que Dios va a darnos después de esta pandemia. Ok. Bueno, Mario, yo ya me voy despidiendo. Te quiero agradecer profundamente. Nos estuvimos comunicando en la semana. Realmente esta entrevista ha sido una de las que me ha dejado súper motivado a poder descubrir un poco más respecto a las misiones. Ha sido una interesante conversación a pesar de las dificultades técnicas, pero finalmente recojo lo más importante que tiene que ver con las cosas de fondo, ¿verdad? Y que nos debieran llevar a movilizarnos y a entender, a sensibilizarnos, a entender el sentido real de las misiones que es. Me quedo con tu primera frase que me golpeó mucho positivamente cuando dices que es el corazón de Dios que uno lleva, ¿no es cierto? Y lo comparte en las distintas naciones. Eso me causó un clic ahí muy profundo, muy determinante, porque además se conecta con lo que tú dices ahora al final, que Dios entonces no es el patrón de fondo, no es solamente el Señor que de un espacio de autoridad, digamos, te manda o te obliga o te lleva, sino que finalmente es quien te acompaña, con quien tú co-construyes, con quien co-construyes mirada, con quien co-construyes una forma de entender el Evangelio a partir de la transformación de las personas. Así es que muy hermosa conversación, Mario, te agradezco profundamente, ha sido una bellísima conversación, espero que a nuestros hermanos les haya gustado, estoy seguro que sí, así que Pastor, lo dejo a usted para que cierre y agradecemos nuevamente a Mario Martínez, ha sido un grato momento, muy, muy bonito, muy transformador, Mario, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Ha sido una conversación muy interesante. Nos ha puesto el futuro en una perspectiva positiva y de esperanza. Así que muchas gracias, Mario. Saludos a Irma, a tu familia, ahí donde quiera que estés en Buenos Aires. Saludos a todas esas personas que aman al Señor y que en algún momento llegaremos a estar juntos de nuevo, poder hablarnos cara a cara, abrazarnos. Muchas gracias por querer estar con nosotros, por apartar este tiempo. En Buenos Aires es 1 hora más, así que está muy tarde ahí en el lugar donde está Mario. Muchas gracias, un abrazo y vamos a concluir con un tiempo de oración, agradeciendo a César, a Marcelo, a Esteban, que son los que hacen posible poner en el internet toda esta transmisión. Oramos y esperamos que el Señor haya bendecido la vida de todos los que han podido seguir esta conversación. En el nombre de Jesús vamos a orar. Padre, gracias. Terminamos esta conversación necesaria junto a Mario, a Marcelo, a todo el equipo. En el nombre de Jesús, y pido que tú bendigas a todos los internautas que nos han seguido hasta este punto. Oramos esperando reencontrarnos el próximo viernes en este mismo espacio.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Chao, nos vemos. Chao. Chao, Mario, muchas gracias. Bueno, Chao a todos, que estén muy chao. bien. Adiós. Chao, chao.